Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el segundo video de esta sección que he dado a llamar ¿En qué Argentina queremos vivir? Probablemente cuando estés viendo esto, la frase que dijo el presidente Alberto Fernández sobre que los mexicanos salieron de los pueblos originarios, los brasileños de la selva y los argentinos venimos de los barcos, ya no sea parte de la agenda mediática de memes. Creo que poco importa realmente qué es lo que puedan decir al respecto los medios opositores al gobierno, los opositores electorales o la gente que se opone a Alberto Fernández porque sí, sin más mínimo argumento y aprovecha lo que venga, porque precisamente lo más probable es que estén de acuerdo con la frase o por lo menos tengan ese anhelo de ser europeos. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que Alberto, siendo un tipo que a mi entender se jacta de estar al tanto de diversas cuestiones y causas, haya dicho esta frase tan livianamente. A ver, ¿qué quiero decir? Si bien no está visibilizado en los medios masivos y tradicionales de comunicación, hay cierta militancia antirracista, cierto activismo antirracista en Argentina que se hace visible sobre todo en redes sociales, como por ejemplo el colectivo Identidad Marrón, y puedo nombrar otras redes sociales personales de personas que militan estas causas, como por ejemplo Piba Afroquom, Díganme Anaí, Afroargentino-X o Ohio Lily, por dar algunos ejemplos que bueno, dejo en pantalla y también en la descripción para quien quiera profundizar. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de ahí, de Europa. Concretamente esa frase es una cita a Octavio Paz que al mismo tiempo había incluido Lito Nebbia en una canción que se llama Llegamos de los barcos del año 1982, que arranca de una manera, digamos que amaga con ser una letra revolucionaria y termina con esta frase que es más propia de un comentario que se pueda llegar a hacer en polémica en el bar. Nosotros no somos sudamericanos, no jodamos. ¿Qué somos? Nosotros somos de un pedazo de Europa metido acá. No jodas. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los bolivianos? Deje de hinchar la bola. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los bolivianos? Deje de hinchar la bola. Ahora bien, ¿por qué es racista lo que dijo Alberto? Y cuando digo racista no quiero decir, Alberto Fernández es la peor persona del universo. A nadie le parece grato ser racista, pero nadie se jacta de serlo. ¿Por qué? Porque es algo inconsciente que tenemos instalado. Todos, todas, todos en algún momento hemos sido racistas o hemos tenido actitudes racistas. El tema es poder identificarlas, interiorizarnos sobre el tema y poder repensar también las actitudes que tenemos al respecto con cualquier tipo de comunidad, ya sea de países limítrofes, de países asiáticos o de donde sea, o con nosotros mismos incluso. Bueno, creo que primero que nada hay que poner en contexto que era un acto demasiada parafernalia, la verdad, ese acto durante todo el día con el presidente de España. Eso y teniendo en cuenta toda la colonización que España hizo sobre prácticamente toda Latinoamérica, desde la llegada de los europeos a América hasta fines de 1700 y 1800 que empezaron las revoluciones en los distintos países de nuestro continente. Y a ver, no es que Alberto dijo algo más o menos así que me hubiera parecido correcto, como bueno, llegaron los españoles, hicieron la Inquisición, mataron un montón de pueblos originarios, los colonizaron, hasta que en Argentina en 1810 tuvimos nuestro primer gobierno patrio gracias a la Revolución de Mayo. Después San Martín peleó contra los realistas, con Belgrano, etc. A fines del 1800, principios del 1900 del siglo XX, ahí llegaron inmigrantes europeos que eran trabajadores, que huían de las guerras y vinieron acá a trabajar e instalaron los métodos del sindicalismo anarcosocialista, y bueno, después esos sindicalistas se agruparon en la FOA y en la FORA, y después en el 17 de octubre fueron parte del movimiento obrero que generó el gobierno del general Perón, etc. No, o sea, palabra más, palabra menos, citó esa frase, bueno, de los mexicanos salen de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos venimos de los barcos, lo que oculta un montón de luchas y cuestiones. De hecho, leí una nota que planteaba que en el siglo XX, según los censos que se hicieron, había unos 500.000 habitantes de pueblos originarios y que para el año 2000 eran 1 millón. Y la creencia que había en ese entonces era que iban a desaparecer, cosa que no ocurrió, sino que en términos numéricos se multiplicaron, afortunadamente. Esto en base a datos aportados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es
un organismo del Estado Nacional, también cabe aclararlo. El problema que tuvo Alberto, además de ser porteño, es primero que habla como si estuviera en un café porteño ahí charlando con cualquiera, así nomás, por momentos. Pero en sí se mete en una discusión, es esta que en muchos libros se le llama el crisol de razas o la amalgama étnica o la amalgama cultural que tiene la Argentina a partir de la inmigración europea, que recordemos, eran laburantes por lo general que venían acá y que después terminaron siendo anarcosocialistas agrupados en sindicatos y fueron los que terminaron sufriendo la semana trágica durante el gobierno de Irigoyen. Pero bueno, el mito de la historia dice que bueno, que la Argentina es un país europeo y absolutamente blanco, que somos el país más europeizado de Sudamérica por lo menos, sí, no tengo dudas, pero no me parece un valor positivo, sino al contrario, un valor totalmente negativo porque no nos permite conciliar con nuestra verdadera historia y con los pueblos originarios. Lamentablemente creo que es una discusión que no está saldada, pero que al mismo tiempo me parece obsoleta porque han pasado un montón de cosas. Hace unos minutos mencioné lo que me hubiese parecido correcto que Alberto Fernández diga en ese acto. ¿Y quién sos vos para plantear lo que debería decir Alberto Fernández en un acto? Dirás, y un ciudadano que le importa este país, eso es lo que soy, y que quiere una patria libre, justa y soberana. Me pareció muy interesante que militantes antirracistas hayan recordado lo que dice el artículo 25 de nuestra Constitución. Que algo que yo siempre remarco, nuestra Constitución tuvo una reforma en el año 1994, pero es la primera Constitución de nuestro país, la de 1853. Recordemos que la Constitución del 49, durante el primer gobierno de Perón, fue derogada por los decretos de la autodenominada Revolución Libertadora, es decir, de ese golpe de Estado, de ese golpe militar. Pero bueno, en fin, el artículo 25 de nuestra actual Constitución dice: el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Bueno, lo dice ahí el artículo. Por un lado es condescendiente en general con cualquiera, pero por el otro aclara lo de los europeos. Y bueno, quizás con ese artículo se explique muchas actitudes xenófobas que tenemos en general les argentines hacia los inmigrantes de los países limítrofes, hacia los inmigrantes de países asiáticos, pero no así ante los europeos o los yanquis que decimos, oh, qué bueno. Oh, sí, mirá la ciudadanía italiana que tengo por mi abuelo y por mi abuela y zaraza. Bueno, creo que son cosas que tenemos que empezar a cambiar y a pensar, bueno, ¿por qué no incluimos más a otros inmigrantes? A mi entender, creo que más o menos, más allá de la discriminación, los y las inmigrantes de países limítrofes de Sudamérica se integran más fácil que los inmigrantes asiáticos. Y eso me llama poderosamente la atención. Como que muchos se mantienen en su comunidad y les cuesta juntarse con nosotros, o quizás nosotros no somos lo suficientemente abiertos como para terminar de incluirlos y que hagamos todos una gran nación, una gran Argentina. No sé, yo entiendo que los pueblos del mundo tenemos que estar hermanados. Los pueblos del mundo. Ahora, los gobernantes de turno que quizás no se comportan de la mejor manera y no son del todo amables, bueno, eso es otro tema, pero los pueblos son los pueblos en todo el mundo, en Argentina, en Libia, en Chile, en China, en las dos Coreas, donde sea. Ahora, bueno, si me preguntan a mí con respecto a la Constitución, para mí habría que hacer una nueva Constitución. Más allá de eso, parece interesante poner como ejemplo lo que pasó con Bolivia, que con Evo Morales, luego de declararse Estado plurinacional, no es que todo el mundo acepta así sin ningún tipo de resistencia, sí, somos el Estado plurinacional de Bolivia. Quedó evidenciado con el golpe de Estado de la dictadura Añez a Evo Morales en 2019, cuando el ejército de Bolivia, el ejército cómplice de ese golpe de Estado, se arrancaba la bandera de los pueblos originarios del uniforme. O sea que tampoco es que porque haya una ley o un artículo en la Constitución la gente adopte algo así de manera instantánea y sin ningún tipo de resistencia. Por otro lado, también pensemos en las canciones de cancha. A mí como hincha de River, sinceramente, me avergüenza cuando se insulta a nuestro clásico rival con el mote de que son de Bolivia y Paraguay. Eso no es un insulto, eso es xenofobia. Es xenofobia cantada por un montón de personas, por canchas enteras, y se tienen que pagar los partidos, y hay mucha gente
gente que insiste con esos cánticos. Basta, viejo, estamos en el año 2021, maduremos un poco. ¿Qué problema tenemos contra los hermanos de Bolivia y de Paraguay? Y qué sé yo, algunas quizás dirán, bueno, son solo palabras, no, bueno, no pasa nada, hay cosas más importantes, son palabras, no son hechos. Bueno, lamentablemente hay ejemplos en el cual ese tipo de pensamientos expresados livianamente mediante palabras se expresan con los hechos más aberrantes, como por ejemplo el asesinato de Marcelina Meneses. Marcelina Meneses era una inmigrante boliviana que en el año 2001, el 10 de enero de 2001, se subió al tren Roca en Espeleta, Quilmes, para ir al hospital Fiorito en Avellaneda. Y fue empujada del tren, ¿por qué? Por el mero hecho de ser boliviana y por tener rasgos de pueblos originarios, por tener sus rasgos, por simplemente ser como era. No solamente ella, fue empujada ella del tren junto a su hijo Joshua. 2 personas asesinadas y hasta se quiso tapar el caso. Y yo de este caso me enteré en el año 2019, o sea que tampoco no es algo que todo el mundo esté al tanto de lo que sucede. Si bien en la legislatura porteña y en la Cámara de Diputados también hubo un proyecto que no sé si se aprobó para declarar el 10 de enero como el Día de la Mujer Migrante. Pero esto no es joda, las palabras no son joda, el racismo no es joda. El asesinato de Marcelina Meneses fue en 2001, ahora más acá en el tiempo, ¿por qué lo desaparecen a Santiago Maldonado? Estaba en una movilización de los pueblos originarios de la Patagonia reclamando por sus tierras, lo mismo que pasó con Rafael Nahuel, o lo mismo que hemos visto en múltiples represiones el año pasado, como por ejemplo gente de la comunidad Cuom en Chaco, o un muchacho que maltrató a la policía en pleno centro de Tucumán. A ver, las fuerzas de seguridad generalmente le pegan a las personas que están racializadas, no le pegan a los rubios que van a las marchas anticuarentena y dicen que Alberto Fernández es comunista y otro tipo de estupideces. En sí, a ver, repasemos quiénes son las víctimas de violencia institucional y de gatillo fácil. Generalmente son gente pobre con rasgos marrones, si se quiere, haciendo alusión a lo que siempre plantea identidad marrón. También comprendo que a lo mejor yo no soy una persona racializada y trato de hablar desde el respeto, pero también desde pensar, en qué Argentina queremos vivir. Yo quiero una Argentina que nos incluya a todos, todas, todes, que los inmigrantes que quieran venir acá a ser una gran nación, vengan, los abrazamos a todos, no hay problema, sean de donde sean, pero un abrazo de verdad, no solamente porque tengan rasgos europeos. No sé qué más decir, creo que todo lo que pienso con respecto a esto ya ha sido dicho en este video, que no tuvo tanto guión, sino que más bien fue una catarata de pensamientos que quería sacar a raíz de esta frase que citó el presidente, invisibilizando también, como ya lo he expresado, a los pueblos originarios, a las múltiples luchas por la independencia en nuestro país, en Argentina, y también en países limítrofes, sí, en fin, en el continente. Y creo que necesitamos discusiones serias para realmente pensar en qué Argentina queremos vivir, en qué Latinoamérica queremos vivir, en qué mundo queremos vivir. Sí, por supuesto, deberíamos destruir el FMI probablemente para tener un mundo mejor y que los países llamados desarrollados se dejen de rompernos las pelotas a los países en vías de desarrollo, que generalmente estamos en el hemisferio sur. Pero en fin, esta sección es para eso, es para pensar un poco y charlar de política. Espero que sea de utilidad a alguien, espero que alguien vea esto, que que diga lo que tenga ganas de decir. Pensemos el problema de la xenofobia y el racismo estructural que tiene la Argentina, que dejemos de comer el verso ese de que somos un país europeizado y bla 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 bla. No, somos un país de Latinoamérica, bien sudaca. En fin, si gustó, seguir los protocolos de la plataforma. Si no gustó, espero que sea por causas nobles, porque habré cometido algún error involuntario o habré dicho algo que haya ofendido a alguien de manera legítima, no por boludeces. Así que hasta la próxima. Nobleza obliga a mencionar que unos días después de la declaración del presidente, el INADI recibió a comunidades afroargentinas para un reconocimiento histórico. Por lo menos así se llama la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina. Está bueno también cuando el Estado hace un reconocimiento institucional a este tipo de organizaciones que luchan por ser visibilizadas en nuestro país. Reitero, más allá de la desafortunada frase que se le ocurrió citar a Alberto Fernández cuando estaba con el presidente de España. Ahora también hace falta que el Estado Nacional mire para Jujuy y se haga cargo que en esa provincia y en otras partes del país también hay presos y presas políticas encabezadas por la figura de Milagro Sala,
una militante oriunda de pueblos originarios que a través de la organización Tupac Amaru logró organizar las comunidades y crear barrios enteros. Una cuenta pendiente del Estado Nacional. Ya que está, decimos una vez más, libertad a todas y todos los presos políticos.